¿Y si te dijera que la persona que más ha saboteado tu vida duerme bajo el mismo techo que tú? No siempre es fácil verlo. La manipulación más peligrosa no viene con gritos ni golpes, viene envuelta en sonrisas, en palabras de amor, en promesas de protección. Pero detrás de esos gestos, se esconde una sombra que puede estar controlando tu vida sin que lo notes. Hoy vamos a revelar 10 señales invisibles que podrían estar desenmascarando a esa figura tóxica dentro de tu propia familia. No son obvias, no siempre duelen a primera vista, pero si prestas atención, lo entenderás todo. Quédate hasta el final, porque esta información podría cambiar tu forma de ver a quienes te rodean, y quizá, incluso, salvarte. Comencemos con la primera señal. Usan la humillación para controlar. Veamos. La humillación no es un simple acto de burla pasajera. Es una herramienta afilada que los manipuladores utilizan para someter a quienes los rodean. No buscan solo ridiculizar, sino quebrar la confianza y el espíritu de su víctima, haciéndole creer que no tiene valor sin su aprobación. Cada comentario sarcástico, cada risa a costa de otro, cada anécdota incómoda repetida hasta el cansancio en reuniones familiares es parte de una estrategia para debilitar emocionalmente y consolidar su control. Lo más perverso de esta táctica es que a menudo se disfraza de humor. No te lo tomes tan en serio, dicen, mientras desmoronan la autoestima de alguien frente a los demás. Pero no hay nada inocente en su risa. No buscan divertir, buscan someter. La víctima, por miedo a ser vista como sensible o dramática, opta por callar, soportar y fingir que no le afecta, cuando en realidad, cada humillación va dejando una cicatriz invisible. El agresor conoce bien los puntos débiles de su presa y los explota sin piedad. Puede enfocarse en inseguridades físicas, errores del pasado, fracasos personales o incluso situaciones que están fuera del control de la víctima. Y lo hace con un objetivo claro: que la persona pierda la confianza en sí misma, que se sienta pequeña, que dude de su propio valor y, sobre todo, que nunca se atreva a desafiarlo. Con el tiempo, este patrón crea un ambiente de sumisión y miedo. La víctima comienza a anticipar el ataque, a evitar ciertas conversaciones, a caminar con cautela para no ser el blanco de la próxima burla. Su autoestima se erosiona, y en ese estado de vulnerabilidad, el agresor logra su cometido: volverse indispensable, la única voz que importa, la única opinión que define la realidad. Pero hay una forma de romper este círculo vicioso: establecer límites inquebrantables. No reaccionar con ira, porque eso solo alimenta su juego. No justificarse, porque eso les da más poder. La clave es la firmeza, mirarlos a los ojos y dejar claro que su juego terminó. Porque la humillación solo funciona cuando la víctima le da poder al agresor. Cuando ese poder se le arrebata, la risa cruel se convierte en silencio incómodo, y ahí es donde la verdadera fuerza emerge. Segundo, cuando la familia se convierte en un tablero de ajedrez, veamos lo que quiere decir. Algunas personas no pueden soportar la estabilidad en su entorno. Necesitan el caos para sentirse en control. Su estrategia no es la confrontación directa, sino la manipulación silenciosa, la siembra de dudas y el envenenamiento progresivo de las relaciones familiares. No gritan, no golpean, pero sus palabras son cuchillas afiladas que desgarran la confianza entre hermanos, padres e hijos, convirtiendo la unidad en una guerra de bandos donde ellos siempre quedan en el centro, moviendo los hilos. Su arma principal es la palabra disfrazada de preocupación. Un comentario ambiguo aquí, una insinuación venenosa allá. No quiero meterme, pero me pareció raro lo que dijo tu hermano el otro día. O no sé si decírtelo, pero tal vez deberías desconfiar un poco de mamá. Últimamente actúa extraño contigo. Lo que parecen meras observaciones inocentes, en realidad, son detonantes cuidadosamente calculados para generar sospecha, distanciamiento y finalmente, enfrentamientos. El objetivo no es evidente de inmediato, porque su trabajo es lento y meticuloso. Se infiltran en las conversaciones como si fueran mediadores imparciales, pero en realidad son instigadores en las sombras. Alimentan malentendidos y tergiversan palabras hasta que la armonía se convierte en un campo minado de resentimientos. Lo más peligroso es que,
Cuando la tensión explota, ellos fingen sorpresa, asumiendo el papel de víctimas o pacificadores, cuando en realidad fueron los arquitectos del conflicto desde el inicio. Pero su juego no termina ahí. Cuando alguien intenta reconciliarse o esclarecer las cosas, este individuo no lo permite. Aviva el fuego con rumores reciclados o secretos convenientemente revelados en el momento exacto. Te perdonó muy rápido. ¿No será que algo esconde? O tal vez te pidió disculpas solo porque necesita algo de ti. Su satisfacción radica en ver cómo los lazos se debilitan hasta que cada miembro de la familia comienza a sentirse solo, inseguro y dependiente de su orientación. Este tipo de persona prospera en el caos y la única forma de contrarrestar su veneno es identificar su patrón de conducta. Si notas que alguien en tu entorno siempre está presente en los conflictos, que sus palabras generan más dudas que certezas o que cada vez que intenta ayudar las cosas empeoran, es momento de cuestionar su verdadero propósito. La unidad familiar solo puede protegerse con comunicación directa y desarmando las trampas antes de caer en ellas. Tercera señal. Mienten para manipular. Para quienes han convertido el engaño en un arte, la mentira no es un simple acto impulsivo, sino una estrategia meticulosamente calculada. No hablamos de falsedades inocentes, sino de distorsiones diseñadas para reescribir la realidad a su favor. No buscan únicamente obtener ventajas. Su verdadero propósito es sembrar confusión, debilitar la voluntad ajena y asegurar su dominio sobre quienes los rodean. El manipulador experto no solo engaña, crea una narrativa alternativa donde él siempre es la víctima o el héroe incomprendido. Se presenta como la única fuente confiable de información, desacreditando cualquier voz que se atreva a contradecirlo. Si alguien comienza a dudar, refuerza su mentira con medias verdades y datos distorsionados, asegurándose de que la confusión sea su mejor aliada. Su táctica no es caótica ni improvisada. Al contrario, cada falsedad es un movimiento en su tablero de ajedrez psicológico. Divide a su entorno, enfrenta a unos contra otros, y poco a poco mina la confianza colectiva. Quienes le rodean comienzan a cuestionar su propio juicio, atrapados en una red de engaños donde la única salida aparente es someterse a su versión de los hechos. Y aquí radica su mayor peligro. No solo manipula lo que los demás creen, sino lo que sienten. Apela al miedo, a la culpa y a la lealtad, asegurándose de que nadie se atreva a desafiarlo sin pagar un alto precio emocional. ¿Cómo defenderse de alguien así? La clave está en la observación y el pensamiento crítico. Contrastar la información, analizar los patrones de comportamiento. Sobre todo, no caer en la trampa de asumir que alguien dice la verdad solo porque lo repite con convicción. En un mundo donde la manipulación se esconde tras palabras convincentes, la única defensa real es la capacidad de cuestionar y ver más allá de la apariencia. Cuarto, cuando la ayuda es una trampa. Veamos. El núcleo familiar debería ser un refugio, un espacio donde la comprensión y el apoyo sean inquebrantables. Pero cuando la manipulación se instala, la vulnerabilidad deja de ser una característica humana y se convierte en una herramienta de dominio. Los manipuladores no ven debilidades, ven oportunidades. Su habilidad radica en detectar grietas en la fortaleza emocional, financiera o psicológica de sus víctimas y explotarlas con precisión quirúrgica. Lo más peligroso es que no lo hacen con agresividad abierta, sino con la sutileza de una mano extendida en aparente ayuda. Se presentan como los salvadores de la familia, los que siempre están ahí para ofrecer un favor. Pero cada favor tiene un precio, y la deuda nunca se cancela. Su generosidad es un anzuelo, diseñado para atrapar a sus víctimas en una red de dependencia de la que es difícil escapar. Primero ofrecen apoyo financiero desinteresado, pero con el tiempo, las condiciones cambian. Después de todo lo que hice por ti, ¿cómo me puedes decir que no? Emocionalmente, juegan el papel de confidentes, pero cada secreto compartido es un arma guardada para un futuro chantaje. Cuando alguien intenta alejarse, recurren a la culpa. Sin mí, no habrías logrado nada. Sus tácticas son variadas, pero el objetivo es siempre el mismo: mantener el control. Algunos utilizan la victimización perpetua para obligar a los demás a sostenerlos, convirtiéndose en una carga emocional imposible de soltar.
Otros se presentan como los únicos capaces de resolver problemas, creando un círculo vicioso donde la víctima siente que no puede sobrevivir sin su presencia. La clave para evitar quedar atrapado en esta dinámica es desarrollar un sentido crítico ante las ayudas que parecen demasiado convenientes. No todo acto de bondad es sincero. Algunos esconden cadenas invisibles. Aprender a reconocer cuando un gesto de apoyo viene acompañado de intenciones ocultas es la única forma de liberarse de quienes ven en la vulnerabilidad ajena una oportunidad de poder. Quinta semeal. Le da placer el dolor ajeno. Algunas personas no solo carecen de empatía, sino que encuentran una extraña satisfacción en la desgracia de los demás. No hablamos de una simple indiferencia, sino de algo mucho más inquietante. Un deleite silencioso, casi imperceptible, ante el dolor ajeno. Es un reflejo oscuro que puede manifestarse en una sonrisa disimulada cuando alguien tropieza en la vida, en una mirada de complacencia al ver fracasar a otro, o en un tono de voz que oculta, con dificultad, un matiz de satisfacción. Este tipo de individuos no siempre actúan de forma obvia. No necesitan levantar la voz o mostrar abiertamente su desprecio. En muchos casos, lo disfrazan de curiosidad, de bromas aparentemente inofensivas o incluso de una falsa preocupación. Son expertos en camuflar su verdadera naturaleza tras gestos de apoyo, mientras internamente disfrutan cada segundo del sufrimiento ajeno. Lo más perturbador es que no solo se limitan a ser espectadores. Muchos de ellos, de forma sutil, siembran la discordia, avivan conflictos y susurran palabras estratégicas para desestabilizar a otros sin ensuciarse las manos. Pueden presentarse como confidentes, como amigos o incluso como miembros cercanos de la familia, pero en su interior existe una necesidad de ver a otros caer. Son aquellos que, ante una tragedia, en lugar de consolar, se regodean en el drama, absorbiendo la energía del momento como un depredador que se alimenta del dolor ajeno. Pero, ¿qué los motiva realmente? Para algunos, es un mecanismo de compensación. Su propio vacío interno los impulsa a buscar consuelo en la desgracia de otros. Para otros, es una cuestión de poder, una forma retorcida de sentir superioridad. Sin embargo, lo más peligroso de este rasgo es su progresión. Lo que comienza como un simple placer en la miseria ajena puede escalar hasta convertirse en un impulso activo por generar sufrimiento. Si alguna vez has sentido que alguien en tu entorno no solo ignora tu dolor, sino que parece disfrutarlo, es momento de prestar atención. Estas personas rara vez cambian. Cuanto más cerca estén, más vulnerable te vuelves a sus juegos psicológicos. El verdadero peligro no es solo su actitud, sino su capacidad de manipular situaciones para que termines creyendo que el problema eres tú. Vamos con la sexta semeal. El control silencioso, como la violencia psicológica rompe y domina. Cuando las tácticas de manipulación y aislamiento dejan de ser suficientes para someter a alguien, la violencia se convierte en la herramienta definitiva. Pero es crucial entender que la violencia no se limita solo a los golpes físicos. En un entorno familiar, la violencia puede tomar formas mucho más sutiles pero igualmente devastadoras. Los ataques verbales que perforan la autoestima, los silencios helados que convierten el amor en un castigo interminable, o la destrucción de objetos con valor sentimental que simbolizan el ataque directo a la identidad de la víctima. Esta violencia tiene un propósito claro: sembrar un miedo paralizante que controla, despoja y destruye a la persona desde dentro. El objetivo no es simplemente hacer daño físico, sino generar una atmósfera constante de incertidumbre y terror psicológico. El agresor necesita que la víctima viva en un estado perpetuo de alerta, sin saber cuándo el siguiente golpe llegará, ni de qué forma. El hogar, que debería ser un refugio seguro, se convierte en una trampa mortal, donde cada gesto y cada palabra tienen el potencial de desatar una tormenta emocional. Se crea un ambiente tóxico, donde el miedo a lo impredecible se convierte en la única constante. Este tipo de violencia se alimenta de un ciclo destructivo. Después de cada explosión, viene una aparente calma. El agresor puede mostrarse arrepentido, o más comúnmente, justificar su comportamiento. Frases como "me hiciste enojar", "si no hubieras dicho eso, no habría pasado", son las herramientas para desviar la culpa.
La víctima, confundida y vulnerable, empieza a aceptar la narrativa impuesta, que sus propios actos provocaron el abuso. La violencia se justifica y el agresor, lejos de ser el culpable, se presenta como una víctima. De este modo, no solo se inflige el daño físico o emocional, sino que también se mina la percepción de la víctima sobre sí misma. La culpabilidad que recae sobre ella se convierte en una cadena invisible que la mantiene atada. Con el tiempo, la víctima empieza a cuestionarse si realmente merece ser tratada de esa manera, comenzando a internalizar la violencia como parte de su realidad. Este ciclo de refuerzo, explotar, arrepentirse, justificar crea una confusión emocional tan profunda que la víctima llega a dudar de su propia memoria, de su propia verdad. La violencia, entonces, se convierte en un medio para destruir la autoconfianza, para erosionar cualquier sentimiento de autoempoderamiento, y para mantener a la víctima en un estado de dependencia total. Lo más peligroso de esta violencia es que se disfraza. No es una agresión abierta, sino un ataque que se infiltra sigilosamente en el día a día, haciendo que el daño sea cada vez más difícil de identificar, incluso por la misma víctima. Los gestos que antes eran señales de amor y apoyo se ven distorsionados, se convierten en promesas vacías, en amenazas veladas. La violencia psicológica se convierte en la forma más efectiva de control, porque es invisible para el mundo exterior, pero abrumadora para quien la vive. El agresor, lejos de ser consciente de la magnitud de su daño, ve en este control un signo de poder. La capacidad de doblegar, de quebrar la voluntad ajena, de transformar el amor en miedo, se convierte en su principal fuente de satisfacción. Y mientras la víctima se hunde más en la desesperación, el ciclo de violencia sigue, imparable. 7. Cerrando las puertas, es una manipulación silenciosa del aislamiento. El aislamiento, un arma silenciosa pero profundamente devastadora, se presenta como una de las estrategias más insidiosas que utiliza el manipulador para ganar control sobre su víctima. Este método no es exclusivo de regímenes totalitarios ni de individuos malintencionados. Es una táctica de poder empleada por aquellos que buscan someter y dominar. La premisa es simple, pero de una eficacia aterradora: despojar a la víctima de todo apoyo externo. Cuando alguien está completamente aislado, tanto emocional como psicológicamente, su resistencia se desmorona, dejando su mente vulnerable y más fácil de moldear. Dentro de una familia, donde se supone que el amor y el respaldo deben ser inquebrantables, esta táctica de aislamiento se infiltra de manera progresiva. Los manipuladores no lanzan ataques frontales, sino que operan en las sombras, tejiendo una red de desconfianza que acaba con todo lo que representa seguridad para la víctima. Las primeras semillas de duda son lanzadas de manera astuta y calculada. ¿Realmente confías en esa persona? No me gusta cómo te miran, seguro hablan mal de ti, están esperando tu caída. No dejes que te manipulen. Estas frases no suenan alarmantes a primera vista, pero son venenos invisibles que disuelven lentamente las conexiones afectivas. Es en este punto donde el manipulador comienza a tener éxito, pues convierte a los amigos y familiares en enemigos potenciales. Aquellos que una vez fueron refugios emocionales se ven atacados y desacreditados. Las personas que podrían ofrecer un respiro de apoyo se convierten en meros objetos de ridículo, deslegitimados, con el tiempo, completamente apartados de la vida de la víctima. El manipulador, entonces, no necesita utilizar la fuerza o la violencia física, ya que ha conseguido lo más importante: el aislamiento psicológico absoluto. Este tipo de aislamiento no es solo físico, sino una desconexión profunda y gradual de la realidad externa. El manipulador se convierte en el único referente válido, mientras que las voces que antes representaban la razón, la empatía y el apoyo comienzan a desvanecerse como fantasmas en la mente de la víctima. En su lugar, surgen las narrativas del agresor, distorsionadas y diseñadas específicamente para moldear la percepción de la víctima. Nadie te entiende como yo, y no puedes confiar en nadie más. Solo en mí se transforman en las únicas verdades que la víctima es capaz de escuchar. El impacto emocional de este aislamiento es devastador. La víctima, al quedar atrapada en la narrativa del agresor, comienza a dudar de su propio juicio.
Las certezas que antes tenía se disuelven, y la claridad con la que veía el mundo se convierte en un laberinto de inseguridades. La confusión, alimentada por la constante manipulación, lleva a que la víctima busque consuelo en el mismo agresor, quien se convierte en la única fuente de validación y referencia. A medida que la víctima depende cada vez más de la aprobación del manipulador, se establece un vínculo patológico donde la necesidad de afecto se convierte en una cadena invisible pero fuertemente atada. En este escenario, la víctima se encuentra atrapada en una cárcel emocional. El miedo a perder el pequeño fragmento de afecto que el manipulador le ofrece se convierte en el centro de su existencia. La libertad parece ser un concepto lejano, una idea que se desvanece ante el miedo de quedar completamente abandonada. Cualquier intento de buscar ayuda externa, de recuperar su red de apoyo, es visto como una traición al mundo que el agresor ha construido para él. Los grilletes emocionales se apretan, y las muestras esporádicas de afecto del agresor son suficientes para mantener el control. El aislamiento, por tanto, no es solo una táctica para despojar de compañía a la víctima, sino una estrategia progresiva de control mental. A medida que la víctima se va alejando de sus apoyos, el manipulador anula cualquier forma de autonomía psíquica. Cada conversación se convierte en una reafirmación de su control, y cualquier intento de romper este ciclo se percibe como una amenaza directa al dominio que el manipulador tiene sobre la víctima. Las palabras del agresor resuenan de forma continua en la mente de la víctima. Nadie más te quiere como yo o ellos solo te usan, no te valen. Con el tiempo, la víctima se ve obligada a aceptar que solo existe una salida: someterse completamente al control del agresor. Este control se vuelve absoluto. El miedo a perder esa mínima dosis de afecto se convierte en una fuerza tan paralizante que la víctima siente que no tiene más opción que aferrarse a lo que le queda, por más destructivo que sea. El amor del manipulador, aunque disfrazado de afecto, no es más que una trampa psicológica, una cadena invisible que impide la libertad emocional y mental. El aislamiento, en sus formas más devastadoras, no solo destruye las conexiones físicas, sino que desintegra por completo el sentido de identidad y autonomía de la víctima. A lo largo de este proceso de desgaste emocional, la víctima pierde la capacidad de ver más allá de la realidad impuesta por el manipulador. Se convierte en un ser aislado y roto, incapaz de recordar que el mundo fuera de las sombras del agresor aún existe. Romper este ciclo no es sencillo, pero es posible. El primer paso hacia la liberación es reconocer el patrón y comenzar a reconstruir las conexiones perdidas, tanto internas como externas. Recuperar la confianza en uno mismo, recuperar el apoyo de amigos y familiares, y recordar que el mundo no se limita a la visión distorsionada que el manipulador ha construido, es el primer paso para romper las cadenas de la manipulación. El apoyo externo siempre está disponible, esperando para ofrecer la libertad emocional que el agresor ha intentado arrebatar. 8. Ya no existe la compasión. Lo que más aterra de una persona con una psique oscura es su total ausencia de remordimiento. No importa el sufrimiento que haya causado, el daño evidente que ha dejado atrás, ni el caos que ha sembrado. No hay ni un atisbo de culpa. Estas personas no se detienen ni un segundo a cuestionar sus actos. El dolor ajeno no les pesa, y mucho menos sienten la necesidad de redimirse. La crueldad, para ellas, es solo una estrategia, un recurso calculado, una extensión de su poder. La mayoría de las personas, al causar daño, sentiría un mínimo de conflicto interno, una chispa de reflexión. Pero para estos individuos, el dolor de los demás no es un freno, sino una confirmación de que están ejerciendo control. Ver a otros sufrir les refuerza la idea de que están ganando. El sufrimiento se convierte en un trofeo personal, un indicador de que están más cerca de lo que buscan, dominio absoluto. Lo verdaderamente insidioso es cómo racionalizan su comportamiento. No son conscientes de su maldad, sino que la justifican, la maquillan con excusas vacías que hacen que su crueldad se vea casi como una necesidad. ¿Por qué te quejas? Te estoy ayudando a ser mejor. Lo hice por tu bien. Y a medida que la narrativa avanza, se convierten en los héroes de su propia historia,
distorsionando la realidad para hacerte dudar de ti mismo y de tus propias emociones. Este comportamiento se vuelve aún más peligroso cuando toman el arte de culpar. No solo son insensibles al daño que causan, sino que se convierten en maestros del gaslighting. Voltean la narrativa en su favor, haciendo que la víctima se sienta culpable por su propio sufrimiento. El abusador no se ve a sí mismo como el agresor, sino como el ofendido. Y en su mente, cualquier confrontación es simplemente una prueba de que la víctima no está dispuesta a aceptar el orden que ellos imponen. La capacidad de seguir adelante sin remordimientos es una señal de una psique completamente desvinculada de la ética común. El concepto de culpa y empatía no tiene espacio en su mundo, porque para ellos, lo único que importa es el control. No se rigen por normas morales, sino por su propia ley, que es completamente egoísta y deshumanizante. El entorno familiar y cercano suele ser el terreno fértil donde este patrón crece. La falta de entendimiento sobre la magnitud de la frialdad de estas personas crea una especie de ceguera colectiva. Los familiares y amigos cercanos, en su afán de racionalizar lo inexplicable, buscan excusas para sus actos. Estaba cansado, no quería hacerle daño, seguro fue un malentendido. Estas excusas no solo ocultan la verdad, sino que le otorgan más poder al manipulador, quien, al ver que nadie lo enfrenta, se siente aún más invencible. Y cuando su control se ve amenazado, el manipulador sabe exactamente qué hacer: fingir arrepentimiento. Adoptan el disfraz de la víctima, de quien ha sido malinterpretado, y a menudo utilizan el perdón como un juego de poder más. Las palabras de reconciliación son solo una forma de desarmar cualquier resistencia, de volver a colocar a la víctima en la posición de vulnerabilidad. La manipulación se reconfigura, se reinventa, y el ciclo comienza de nuevo. El mayor error es esperar que esta persona cambie. No cambiarán. La única salida es entender que sus acciones no provienen de la ignorancia o de errores momentáneos, sino de un plan perfectamente diseñado para ejercer poder. La única forma de lidiar con ellos es romper el ciclo. No esperando que se arrepientan, sino estableciendo límites firmes, despojándolos de su influencia y nunca permitiéndoles que vuelvan a entrar en tu vida. Porque una psique sin remordimientos no conoce límites, y no habrá nada que detenga su impulso de manipular y controlar. 9. Los secretos se transforman en cadenas. En el teatro de la manipulación familiar, uno de los actos más insidiosos y devastadores es el manejo meticuloso de la información personal. El manipulador no se lanza a la ofensiva de inmediato. No. Su primer movimiento es disfrazarse de confidente. Se presenta como esa figura que está ahí para escuchar, sin juicios ni condenas, esa persona que, aparentemente, solo quiere comprender. Y así, la víctima, atraída por la falsa empatía, abre las puertas de su alma, compartiendo detalles íntimos, miedos, inseguridades, secretos que nunca pensó que pudieran ser usados en su contra. Es un acto aparentemente inofensivo, una conversación como cualquier otra. Pero lo que comienza como un momento de vulnerabilidad compartida se convierte, poco a poco, en un juego de ajedrez manipulativo. Cada palabra, cada confesión, es registrada en la mente del agresor como un dato más, un elemento que más tarde se convertirá en la clave para mantener a la víctima atrapada. Lo que parecía una mano amiga extendida, termina siendo una cuerda con la que se la ata cada vez más fuerte. Con el paso del tiempo, esa información recolectada con astucia y paciencia se convierte en una trampa mortal, un arma que el manipulador puede usar para chantajear, humillar y controlar. Los secretos que fueron compartidos en la más estricta confianza se exponen en el momento más vulnerable, en medio de una discusión, en un giro inesperado. Las debilidades, esos puntos de fragilidad que alguien confiaba en mantener a salvo, son revelados como si fueran cartas en un juego de poder. La víctima, que pensaba que había encontrado un refugio, se ve ahora expuesta, herida, y con la sensación de que ha sido traicionada por quien más confianza le otorgaba. El impacto de esta traición no solo es inmediato, sino que deja cicatrices psicológicas profundas. La víctima no solo sufre el daño directo, sino que empieza a cuestionar su capacidad para juzgar la sinceridad de los demás.
¿Cómo puede confiar en alguien si sus secretos pueden ser utilizados en su contra? Así, se crea una burbuja de desconfianza que lentamente va rodeando a la víctima, dejándola más aislada y vulnerable, atrapada en un círculo donde el manipulador tiene siempre la última palabra. Lo más escalofriante de esta táctica es la ausencia total de remordimiento por parte del manipulador. Para él, utilizar esta información no es una transgresión moral, sino una estrategia deliberada y efectiva. La conexión emocional que aparentaba haber existido es reemplazada por un control absoluto. La víctima, al descubrir la traición, siente cómo se desmorona su seguridad, y lo que alguna vez fue un lazo de confianza se convierte en un lazo de esclavitud emocional. La tragedia de esta situación no radica solo en la exposición de los secretos, sino en lo que esto hace a nivel emocional y psicológico. La información, una vez utilizada como un simple gesto de cercanía, se transforma en una cadena invisible, un recordatorio constante de que la víctima no está realmente libre. Está atrapada en la mente del manipulador, rodeada por sus propios pensamientos, incapaz de escapar del control ejercido sobre ella. Esta manipulación, sigilosa y despiadada, la lleva a un punto de no retorno, donde el miedo a ser expuesta se convierte en una sombra constante, y el manipulado se convierte en prisionero de su propia vulnerabilidad. Vamos con la última señal y en el cual casi nadie nota. La máscara del buen samaritanismo. Uno de los aspectos más desconcertantes y peligrosos de un manipulador dentro del núcleo familiar es su capacidad para proyectar una imagen casi perfecta ante los demás. Es como si llevara una máscara de bondad que jamás cae, ocultando detrás de ella la verdadera naturaleza de su comportamiento. En reuniones familiares o sociales, se presenta como el ser más generoso, servicial y encantador. Es el tipo de persona que siempre está dispuesto a ayudar, el que organiza las reuniones, el que tiene una palabra amable para todos. Su comportamiento parece ser el reflejo de un alma pura y altruista, lo que lo convierte en una figura difícil de cuestionar. Es el amigo perfecto, el hermano ejemplar, el miembro de la familia cuya ausencia sería una tragedia para todos. Y aquí reside la verdadera astucia. Los que no han sufrido directamente de su abuso lo ven como un modelo a seguir. Aquellos que se mantienen a una distancia, sin conocer los oscuros secretos que guarda entre las sombras, lo idolizan. Se convierte en un ser intocable, un faro de rectitud, mientras que su verdadera naturaleza permanece oculta. Este acto impecable tiene un precio, y el precio es el sufrimiento de su víctima, quien se ve atrapada en la paradoja de tener que vivir bajo el yugo de una persona que el resto del mundo considera perfecta. Esto hace que cuando la víctima intente exponer la verdad, su testimonio sea recibido con incredulidad o incluso desdén. No puede ser tan malo, siempre ha sido tan amable, tan atento, dirán los que lo rodean. La imagen pública del agresor se convierte en una barrera infranqueable, un escudo que lo protege de cualquier acusación seria. Este rechazo solo refuerza el control que el manipulador ejerce, consolidando su poder y perpetuando el ciclo de abuso. Es un sistema diabólico de manipulación social que crea un doble engaño. Primero, hace que la víctima dude de su propia percepción de la realidad, y segundo, provoca que los demás no solo no la crean, sino que incluso la culpabilicen por intentar romper la fachada. El dolor emocional que esto causa es indescriptible, pues la víctima no solo lucha contra el abuso, sino también contra la negación y la desconfianza que enfrenta por parte de quienes alguna vez creyó que la apoyarían. Para liberarse de esta trampa de invisibilidad y desesperación, el primer paso fundamental es reconocer el patrón de comportamiento del manipulador. No se trata solo de identificar momentos aislados de crueldad, insultos o manipulaciones. Es crucial entender que esos momentos no son simples episodios de mal carácter, sino parte de un plan estratégico diseñado para dominar y controlar. Cada gesto amable, cada sonrisa, cada palabra de consuelo, se convierte en una táctica calculada. Los ataques más devastadores suelen venir envueltos en una capa de dulzura, como un veneno servido en una copa de vino. La falta de remordimiento del manipulador, su capacidad para desplazarse sin el más mínimo pesar entre el abuso y la empatía aparente,
son señales claras de que no hay ningún arrepentimiento genuino detrás de su fachada. Este comportamiento no es el producto de defectos de carácter, sino de un esquema consciente de control. El conocimiento de esta dinámica se convierte en el antídoto contra la confusión y el caos emocional que el manipulador genera. Estos individuos operan en las sombras, tergiversando la realidad a su favor, y construyen una visión distorsionada del mundo para que su manipulación pase desapercibida. A medida que la víctima estudia y desentraña estos patrones de conducta, puede recuperar el control sobre su propia narrativa. Al entender que la imagen del agresor es solo una fachada y no una verdad absoluta, la víctima comienza a distinguir entre lo que es real y lo que es pura manipulación. El mayor desafío es aceptar que el agresor no cambiará, ni por sus promesas vacías de arrepentimiento, ni por las lágrimas fingidas que pudiera derramar. El manipulador continuará con su ciclo destructivo, pues su objetivo nunca ha sido mejorar, sino mantener su dominio. Romper la esperanza ilusoria de que las cosas mejorarán es uno de los pasos más difíciles, pero necesarios para avanzar hacia la recuperación. Para lograr este despertar, rodearse de personas con una perspectiva objetiva es crucial. A menudo, el entorno cercano ha sido moldeado y condicionado para proteger al agresor, creando una atmósfera de encubrimiento y negación. La víctima se encuentra atrapada en un sistema de distorsión emocional que la hace sentir que está sola, incomprendida y que nadie la apoyará. Sin embargo, es esencial buscar aliados fuera de ese círculo tóxico. Amigos de confianza, mentores o grupos de apoyo pueden ofrecer una nueva visión, reconstruir la autoconfianza y ser el ancla necesaria para salir de la tormenta emocional. La validación externa de personas ajenas al círculo manipulador puede proporcionar la certeza de que la realidad de la víctima no es un producto de su imaginación, sino el reflejo de una manipulación bien orquestada. El primer paso hacia la liberación es recuperar la voz, reconocer que el manipulador ha creado una ficción, y destruir esa ficción con el poder de la verdad. A medida que la víctima se reconecta con una red de apoyo genuino, comienza a reconstruir su confianza, sabiendo que, aunque el manipulador haya creado una ilusión de poder, el mundo real, con sus conexiones humanas sinceras, está esperando para abrazarla nuevamente. Es esencial entender que buscar ayuda especializada es un acto de valentía y un paso crucial hacia la recuperación. Un terapeuta experimentado en abuso emocional y dinámicas familiares tóxicas puede ofrecer las herramientas necesarias para desprogramar el daño y restablecer límites saludables. En muchas ocasiones, el agresor ha logrado manipular a la víctima hasta hacerle creer que cualquier intento de independencia es un acto egoísta, incluso inmoral. Derribar esas falsas creencias, que se han convertido en prisiones mentales, es el primer paso para recuperar la autonomía emocional. A través de este proceso, la víctima puede trazar un nuevo camino hacia una vida libre de la influencia de quien la ha oprimido. La familia, en su forma más pura, debería ser un refugio, un espacio de amor y crecimiento mutuo. No puede ser un campo de guerra, donde las sonrisas oculten la maldad y la manipulación. No existe ninguna obligación moral de soportar la toxicidad, solo porque provenga de un lazo de sangre. El verdadero amor se basa en el respeto, la protección y el fomento del bienestar, mientras que la manipulación, el abuso y el miedo solo buscan desgastar y destruir. Elegir alejarse de un familiar tóxico, o simplemente poner límites firmes, no es un acto de traición. Es, en cambio, una afirmación de amor propio, de supervivencia, de la necesidad de preservarse ante un vínculo que no aporta nada positivo. Liberarse de la influencia de un familiar malvado no es un proceso sencillo, pero es completamente posible. Requiere una inmensa cantidad de coraje, una estrategia clara, sobre todo, el apoyo de quienes genuinamente desean tu bienestar. Cada paso dado hacia la independencia emocional es un paso hacia la verdadera libertad, donde la paz interior vuelve a ser una posibilidad y las relaciones sanas y auténticas se convierten en la nueva norma. Con cada acción decidida, te acercas más a una vida sin sombras, donde puedes reconstruir el amor y la confianza que una vez fueron arrebatados.